Sabemos que hay un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central encontramos al encéfalo y a la médula espinal. El encéfalo está constituido por dos hemisferios cerebrales, por los núcleos basales, por el diencéfalo, por el tallo cerebral. Y el tallo cerebral a su vez está formado por el mesencéfalo, el puente o protuberancia, el cerebelo y la médula oblongada. El sistema nervioso periférico está formado por ganglios nerviosos y por nervios. Y de los nervios tenemos 12 pares craneales y 31 pares espinales. Todo esto ya lo saben ustedes. Entonces, el encéfalo se va a encontrar dentro de la cavidad craneana y va a estar formado por estos elementos. Los hemisferios cerebrales, vamos a ver que son dos, un izquierdo y un derecho, y están divididos por surcos o cisuras. Tenemos un surco o cisura lateral, lo de Silvio, tenemos un surco o cisura central, lo de Rolando, y tenemos un surco o cisura calcarina. Esto divide a los hemisferios cerebrales en lóbulos. Tenemos un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal, un lóbulo occipital y el lóbulo de la ínsula. Recordemos que en el lóbulo frontal encontramos dos áreas en la parte superior muy importantes, que son el área premotora y el área motora. Todo lo que podemos mover a voluntad se origina de aquí. Esto quiere decir que cuando veamos trigémino, el cual estimula el movimiento de los músculos masticadores, se origina de ahí. Si hablamos de músculos faciales, se originan de ahí. Si hablamos de músculos de la lengua, se origina de ahí el movimiento. ¿Sí? Hay tres áreas más en la parte inferior, que serían el área del lenguaje de Broca, el área de la memoria y el área de la inteligencia. El área del lenguaje de Broca, el área de la memoria y el área de la inteligencia. ¿Sí? Muy importantes, bueno, pues como humanos, ¿verdad? En el lóbulo parietal, vamos a encontrar dos áreas, un área sensitiva primaria y un área sensitiva secundaria. En el área sensitiva primaria nosotros podemos observar cómo llega la información de tacto, dolor, temperatura y presión de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Todo lo que llegamos a tocar, todo lo que es frío, calor, ¿sí? Presión y dolor, llega aquí, ¿sí? Al área sensitiva secundaria nos establece formas y hay una memoria para eso. Yo les decía, a ver, ¿quién de ustedes conoce un escochebre? Si yo pusiera en sus manos un escochebre, ustedes me dirían que, cerrando los ojos, que es un instrumento o una herramienta que presenta dos extremos, cóncavos y convexos, y una parte media con una navaja, que utilizan los carpinteros. Si yo a los alumnos de medicina les pongo en sus manos un instrumento, ¿sí? Un instrumento de forma cilíndrica, delgado, ¿sí? Que presenta estrías en la parte media, ¿sí? Estrías más gruesas en los extremos, y en uno de los extremos presenta como una cucharita y del otro lado como un cuchillito. Así es como me lo describirían los alumnos de medicina. ¿Ustedes qué me dirían que es? Una espátula de Lecron, o igual puede ser una CTA, ¿verdad? Entonces, sí, ya tocándola ustedes pueden decidirlo ahí fácilmente. Con la pura descripción sí sería un poquito difícil, pero sí se dan cuenta que en el área sensitiva secundaria nosotros ya tenemos
una información previa sobre qué es. ¿Sí? Bien, en el lóbulo temporal tenemos dos áreas, bueno, más bien son tres, pero hablo de dos primero. Un área auditiva primaria, en donde nosotros oímos, auditiva primaria, en donde nosotros oímos, ¿sí? Es el análisis nada más del sonido. Y en el área auditiva secundaria, nosotros escuchamos, analizamos debidamente lo que estamos oyendo, ¿sí? Si nosotros escucháramos las clases, pues no necesitarían estudiar, simplemente captarían todo desde aquí. Pero bueno, se distraen, se les va, que tienen la preocupación de irse a tal cosa, que dejaron en la estufa esto, que van a hacer más tarde esto, y eso distrae y los lleva tan solo al área auditiva primaria. Si ustedes se pudieran mantener en una clase en el área auditiva secundaria escuchando, no necesitarían estudiar. Al menos en mis clases quedaría todo claro aquí, ¿sí? Todo claro. Si se dan cuenta cómo intento evitar que ustedes se mantengan en el área auditiva primaria y se mantengan en la secundaria en mis clases, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para que yo pueda estarlos de alguna manera llevando al área auditiva secundaria de manera más constante? ¿Sí? A veces cambiamos el tema para que ustedes se empiecen a relajar, pero el principal secreto es mi voz. ¿Qué tiene mi voz? Ah, cuando yo siento que ustedes se empiezan a distraer, ¿sí? Grito, hablo fuerte, hablo. Y entonces, ¿qué pasa con esa área auditiva primaria? Se desconecta y va nuevamente a la secundaria, así como que, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, consejo, si alguno de ustedes se quiere dedicar a la docencia, bueno, esto es parte de, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer uso de esta situación. Si alguien no hiciera caso, simplemente, y yo lo hago en grupos muy grandes, ¿sí? De hecho en auditorios, simplemente estoy aumentando la voz y de todos modos no me siguen haciendo caso. Entonces lo que hago es de que estoy platicando yo, ¿sí? Cuauhtémoc está distraído, ¿sí? Entonces pongo mi mano en su hombro, ¿sí? Como diciendo que yo sigo hablando de mi clase, ¿sí? Y yo no le he dicho nada. O sea, lo único es, o sea, con esto ya te vi, o te quedas o te vas, y sin decirle nada. ¿Sí? Esto porque a veces ustedes empiezan a dar clases en escuelas particulares, en secundarias, en preparatorias, y ahí a los niños no se les puede gritar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago para calmar a bola de escuincles papallosos? Ah, bueno. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar estas formas, ¿sí? Y es a través precisamente del área auditiva secundaria que yo sé que ahí puedo llegar aumentando el volumen de mi voz. ¡Ya! ¿Sí? Bien, en el lóbulo occipital hay dos áreas, que son el área visual primaria y el área visual secundaria. Visual primaria y visual secundaria. En la visual primaria nosotros vemos los objetos, vemos colores, vemos luz, vemos sombras. Y en la visual secundaria nosotros estamos observando, analizando lo que estamos observando, ¿sí? Yo 1000 veces estos cuadros, 1000 veces estos dibujos, ¿a qué? A una diapositiva. Por dos cosas. ¿Sí? Por dos cosas. Primero, si yo pongo una diapositiva, tengo que apagar las luces. Y siempre que apago las luces, mi formación reticular empieza a activarse y me da sueño. ¿Sí? Segundo, ¿sí? Esa imagen es como la imagen de cualquier revista, de cualquier libro. Este dibujo yo lo intento entender, y en el intento entender, observo. Observo. ¿Sí? Por eso una bolita, para mí significa esto. Entonces cuando ustedes lo ven, significa para ustedes eso mismo, ¿verdad? Entonces, visual primaria, veo. Visual secundaria, observo. Si yo observo y escucho, aprendo. Si no escucho y no observo, no aprendo. Y entonces tengo que dedicar horas de estudio. Horas de estudio. Empiecenlo a practicar y verán que esto es muy fácil. Y en el lóbulo de la ínsula, ahí en el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Vamos a ver nosotros que se encuentra
integrado la función del olfato, ¿sí? Se encuentran funciones del gusto, sabores. Se encuentran funciones viscerales, autónomas, y se encuentran funciones erógenas. El perrito, la perrita, llega la información del olfato, ¿sí?, de su colita al lóbulo de la ínsula. ¿Y qué despierta? Instintos de reproducción. ¿Sí? En el humano pasa exactamente lo mismo. Nosotros nos olemos, no nos olemos las colitas, pero nos olemos. Y ese olor es el que determina si nos caemos bien, nos caemos mal, nos queremos, nos amamos, ¿no? Todo es en base a ese lóbulo de la ínsula. ¿Sí? ¿A qué huele? ¿A qué olemos? No es el olor del perfume francés. No, es un olor característico que tenemos cada uno de nosotros. ¿Sí? Los sabores, las abuelitas decían, mija, ¿quieres entrarle a un hombre con todo? Entra a través de la comida. La comida lleva precisamente a una sensación de éxtasis, de función erógena también. ¿Sí? Entonces, es la comida también la que participa en este lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Y por último, les decía yo que había 3 áreas. En el lóbulo temporal, que es el área integradora de Wernicke. En esa área integradora de Wernicke nosotros podemos hacer todo a la vez. Podemos oler, podemos oír, podemos observar, podemos tocar, podemos movernos, y todo al mismo tiempo. ¿Gracias a quién? Al área integradora de Wernicke, que nos permite hacer todo a la vez. ¿Sí? Y bueno, esta área integradora de Wernicke es más amplia en las mujeres. ¿Sí? ¿Y esto qué le permite hacer a la mujer? Varias cosas a la vez. Las vemos manejando, las vemos maquillándose, las vemos cuidando al chamaco que lleva a un lado o lleva atrás, ¿sí?, y contestando el celular. ¿Sí? Nosotros como hombres vamos manejando y nos hablan por el celular y no sabemos ni qué hacer, si soltar el volante, qué contestar, qué... ¿sí? Y esto porque, bueno, no es que seamos tontos, nuestra área integradora de Wernicke es de menor tamaño. ¿Sí? Entonces, ya fuimos hechos así, no es que las mujeres se esfuercen más por... no, somos iguales. Bien, los núcleos basales, vamos a verlos medialmente a los hemisferios cerebrales. Estos núcleos basales son el núcleo lenticular, el núcleo caudado, el núcleo amigdalino, ¿sí?, el núcleo interpósito, y por favor no traduzcan este último, ¿sí?, se llama putamen. ¿Sí? ¿Se acuerdan muy bien del putamen, verdad? Estos núcleos basales, recordemos que son los que integran los movimientos en tiempo y espacio. Recordemos cómo es eso. Si alguien tiene dañado a los núcleos basales, simplemente un movimiento en espacio no lo puede modificar. Si nosotros le decimos, a ver, traza un círculo. A ver, alguien que lo tiene bien, sus núcleos basales, a ver, un círculo más pequeño, un círculo más grande, lo puede hacer. Alguien que tiene dañados sus núcleos basales, a ver, traza un círculo. A ver, uno más grande. A ver, a uno más chico. Es el mismo. Puede hacer un círculo, pero no puede hacer la modificación en más grande o más chico. ¿Sí? También regula los tiempos, los movimientos en tiempo. Puede ser rápido o puede ser lento. ¿Sí? A ver, mueve tu mano. Más rápido, más lento, más rápido. Entonces, pues es el mismo. ¿Sí? Ustedes pueden verlo aquí. A ver, abre tu boca. Cierra, abre, cierra. Más rápido. Abre, cierra. Y hace los mismos movimientos. Entonces, tiene dañado los núcleos basales. Cualquier movimiento no puede regularlos en tiempo y espacio. ¿Sí? Recordemos el diencéfalo. El diencéfalo está formado por el tálamo, el hipotálamo, epitálamo, subtálamo, ¿sí? Ahí se encuentra la glándula pineal,
y se encuentra la neurohipófisis. Recordemos que en el tálamo es donde se hace consciente el dolor, entonces todo lo que es dolor de todo nuestro cuerpo va a viajar del exterior y siempre va a llegar al tálamo. Y si es una sensación de dolor, siempre va a llegar al lóbulo parietal. ¿Sí? Así me toque yo la cara, el cuello, ¿sí? Entonces yo tendría que decir, va de aquí hasta el lóbulo parietal, siempre pasando antes por el tálamo, es donde se hace consciente el dolor. Antes de llegar al lóbulo parietal, siempre va a llegar al tálamo. ¿Sí queda claro? Entonces, en el tálamo nosotros secretamos dos hormonas llamadas endorfinas y encefalinas, las cuales van a hacer que el dolor sea menor. El gusto por la vida es mucho mejor con endorfinas y encefalinas. Por eso, la gente que es feliz secreta muchas endorfinas y encefalinas. No necesita de una cerveza, no necesita de un alcohol, no necesita de marihuana ni de ninguna droga para ser feliz. ¿Por qué? Porque nuestro mismo tálamo produce estas endorfinas y encefalinas, que son 30 veces más potentes que la morfina. 30 veces más potentes que la morfina. Entonces, de verdad, no necesitamos drogarnos, ni alcoholizarnos. Solo necesitamos, ¿qué? Ser felices. Entonces, una persona que se genera más endorfinas. ¿Siempre lo ves feliz? No, sí, pero es más, aguanta más el dolor. Aguanta más el dolor. De hecho, entre hombres y mujeres, ¿quién secretaría más endorfinas y encefalinas? Las mujeres, contrario, ¿verdad? Lo que pasa es de que las mujeres saben secretar endorfinas y encefalinas ante el dolor, pero son más chillonas para todo, ¿no? O sea, toda la sensibilidad, sí, es que vemos que está nublado y la mujer se apachurra, se apaga, ¿sí? Vemos que hay alguna situación social, vemos al niño pobrecito que anda pidiendo limosna y pues generalmente el hombre le decimos, ah, qué mala onda, ¿no? Y muchas mujeres pues hasta la lágrima sacan ahí, pero pobrecito, míralo, ¿sí? Entonces, Carlita, sí. Alejandro, por favor. Alejandro. Para ustedes, Alejandro. No, para ustedes. Para mí solamente. Alejandro. Joana para los cuates, Alejandra para los no cuates. Bien, entonces, sí, de verdad, yo por ejemplo, veo en ustedes todavía un grupo, segundo semestre, secretando endorfinas y encefalinas, al menos en la escuela, no sé en sus casas, no sé en el trayecto, pero los veo felices, comparado con otros grupos, por ejemplo con sexto, no sé, ahorita ya no están los grupos que salieron, pero esos grupos, pues era violencia sobre violencia, bullying sobre bullying, situaciones verdaderamente difíciles. Entonces, ¿qué pasaba con sus endorfinas y encefalinas? No se estaban produciendo, ¿sí? Hace un momento platicábamos con Lupita, ¿qué diferencia pasó en ella entre primero y segundo? Bueno, que ahora en segundo tiene pasión por el estudio, pasión por aprender, pasión, y esto es gusto realmente, ¿sí? Que si midiéramos sus endorfinas encefalinas de primero y de segundo semestre, bueno, pues serían totalmente diferentes los niveles que hay, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues nada más ser felices, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que nos gusta hacer, ¿sí? Alguna vez un sobrino me decía, que vio en la sala de espera, que yo nada más trabajaba martes y sábados, y ve en la sala de espera de mi clínica 15 pacientes esperando, y me dice, oye tío, ¿no crees que le estás haciendo al menso, yendo a dar tus clasecitas cuando, dice, ¿cuánto sacas tú el sábado? Bueno, pues para darte una idea, lo que ya gano en una quinceañera en la UNAM. Entonces me dice que no es un absurdo estar perdiendo el tiempo en la UNAM cuando tú puedes ganar, ¿sí?, 15 veces más en tu consultorio. Y dije, creo que tiene razón. Hablé con mi esposa y le digo, oye, fíjate que me dijo Lalo esto, y creo que tiene razón, ¿no? Y me dice, ¿y vas a ser feliz?
Entonces, haz lo que te hace feliz a ti. Eso te hace feliz, no nos estamos muriendo de hambre. Sí, ¿no? ¿No? Pues no, es que a veces, bueno, quizás se hace injusto en el sentido de que, bueno, que la familia quizás se merezca más, ¿no? Pero tú dices, es que realmente es uno feliz en esto, ¿no? Entonces, pues, ¿a qué se tiene que dedicar? A ver, si su gusto es el dinero, pues olvídense, creo que por aquí no van las cosas, ¿no? Si ustedes ponen un puesto de tortas, de tacos, les va a ir bien, o sea, van a tener buen dinero. Entonces, pues mejor piénsenle por ahí, ¿no? Si la cosa es por el dinero, pues este no es un camino muy apropiado, ¿sí? Entonces, hay que ver, o sea, esto debe de ser visto verdaderamente con pasión. Secretando endorfinas y encefalinas con lo que verdaderamente hacemos, ¿sí? Hay gente que el solo hecho de estar con ellos, el solo hecho de platicar, el solo hecho de verlos, ¿sí?, hace una liberación de endorfinas y encefalinas. Quizás ustedes no me lo crean, pero bueno, yo los extrañé durante el tiempo que no los vi y verdaderamente para mí era así, que me faltaba algo, ¿no? Yo decía, Como somos sensibles, ¿a qué les vamos a ayudar? Le van a hacer y estar es riéndose. difícil, pues para mí no estar haciendo y no estar con la gente, bueno, pues que no quiere, ¿no? Y cuesta trabajo, ¿no? Pero imagínense que yo viniera aquí por un sueldo verdaderamente, viniera aquí obligado, viniera aquí. No, esta no sería la característica, ¿no? O sea, simplemente hay que vivir, pero somos eso. Bien, en el hipotálamo ya habíamos platicado, está la sensación emocional, ¿verdad? Ahí está la tristeza, la alegría, el amor, el desamor, ¿sí? Me preguntaban el sábado, oye, ¿y el dolor anímico? ¿Dónde? En el hipotálamo. Y contrario a lo que antes se pensaba, la gente sí se muere. Por amor, por desamor. Sí se muere. ¿Por qué? Porque hipotálamo junto con tálamo regulan las funciones vitales. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura. Entonces, la gente sí se muere, se muere por desamor. Entonces, contrario a lo que antes decía el dicho, nadie se muere de amor. Sí se muere. Sí, sí, sí. ¿Sí? Epitálamo y subtálamo, recordemos que son funciones de la formación reticular para los ciclos vigilia-sueño. ¿Sí? Siempre que nosotros veamos un día nublado, siempre que apaguemos las luces y se vea oscuro, subtálamo y epitálamo se activan. Y entonces empezamos con somnolencia. ¿Y eso es así? Entonces, por eso es de que es difícil estar manteniendo. Estamos en un congreso en el cual llegamos a las 9 de la mañana, ¿sí?, y sentaditos viendo 1000 diapositivas. Si ustedes se fijan, a las 2 horas. ¿Qué pasó con Jorge? Ya estaba roncando. Ay, estaba cansadita. Y es normal, es normal. Ni 2 horas habían pasado, apenas se sentó y... Era la presentación y ya. Ay, Lupita. Pero al menos no dormiste con la boca abierta. Nadie me vio, me agaché. No, Me agaché y usted ya me tapó. pero estaba roncando, no sé. Bueno, glándula pineal produce una hormona llamada melatonina, que es la que regula los ciclos luz-obscuridad con los ciclos menstrual y circadiano en el hombre. ¿Sí? Entonces, en base a lo que vivimos durante el día, durante la noche, si los días son más cortos o más largos, si las noches son más cortas o más largas, se llega a secretar melatonina. Y de esta manera, los ciclos en la mujer y el ciclo menstrual se modifican, ¿sí? Si estamos en primavera-verano, estamos en otoño-invierno. De igual manera, los hombres en su ciclo circadiano, recordemos que de 4 a 6 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde se secreta la testosterona, en los cuales pues va a variar dependiendo de estos ciclos luz-obscuridad, ¿sí?, regulados por la glándula pineal. Y bueno, la neurohipófisis, bueno, pues que va a regular
a partir de hormonas llamadas factores liberadores, toda la función hormonal de nuestro cuerpo, toda la función. Por eso, si en hipotálamo estamos tristes, estamos contentos, nuestro funcionamiento hormonal trabaja adecuadamente. Si nosotros estamos tristes, angustiados, nuestro sistema hormonal se modifica. Y de ahí que nosotros podamos ver embarazos psicológicos, ¿sí? De ahí que podamos ver que hombres sean infértiles, tengan oligospermia o azoospermia, que no produzcan espermatozoides o pocos espermatozoides, ¿sí? Por problemas de conducta, que están muy tristes, están muy agobiados por algún problema, no producen espermatozoides. Tremendo eso. Bueno. Vamos con el tallo cerebral. Vamos con el tallo cerebral. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. ¿Ya son las 2? Bueno, entonces mañana nos vemos, porque ahora sí llevo prisa. No les puedo dar más. A las 10 nos vemos, nunca a esa hora sale.